Arrachaldeón, buenas tardes. Damos la conferencia final de este ciclo bonito, precioso, que hemos desarrollado a lo largo de todo mayo sobre contextos y testigos. Yo creo que han sido buenas conferencias. Están en YouTube, en Fórum Larramendi, por si quieren volver a repasar y a recordar los buenos momentos que hemos pasado juntos. Hoy contamos para la conferencia final con Enrique Bonete. Enrique ha estado ya con nosotros en otro momento, en otro ciclo del Fórum Larramendi. Bienvenido, gracias Enrique una vez más a San Sebastián. Enrique Bonete es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Salamanca. Nació en 1959 en Valencia y amplió sus estudios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estuvo en Berlín ampliando estudios, investigando, como hacen los filósofos, lo mismo que con Él también me contó que había estado pues en Europa, en esos sitios, en Oxford, ha estado también pues ampliando sus estudios y tiene muchísimos libros, muchas publicaciones, y le agradecemos muchísimo que haya filosofado sobre la muerte, sobre ese que es el tema de hoy. Un tema, bueno, pues a primera vista un poco duro, que da cierto miedo, pero bueno, yo creo que no, que nos situará bien. Y es realmente de agradecer que un filósofo se haya atrevido así, pues, describir, filosofar y darnos oportunidad de debatir de alguna forma esa parte importante de la vida. Entre los últimos libros de Enrique podemos destacar, bueno, La ética de la dependencia del 2009, Neuroética práctica, Poder político, Límites y corrupción, Tras la felicidad moral, Filósofos ante Cristo, La maldad, el morir de los sabios. Y no el último, el penúltimo libro, Con una mujer cuando llega el fin, Conversación íntima con la muerte, va a presentar el tema de hoy, hará una introducción José Mario Urquía a continuación. Pues muchas gracias por estar otra vez entre nosotros, Enrique, y dejamos la palabra a José Mario para que presente un poco el tema. Eskerrik asko, arratsaldeon, eta eskerrik asko denoi berriro gaur bukatzen dugu azkeneko hitzaldia Forum Larramendi, Enrique Boneterekin, eta berriro eskerrik asko etortzeagatik eta ziklo honetan parte hartu dezutelako. Esta tarde, como ha dicho José María Echeverría, tenemos al catedrático de la Universidad de Salamanca de Filosofía Moral, Enrique Bonete Perales. Y él nos va a invitar a reflexionar en torno a un tema que es tan profundo y acuciante, al que todos nos veremos algún día enfrente, que es la muerte, y él lo va a hacer desde un enfoque ético y moral, en una expresión suya que él ha creado, creo que es la tanatoética. Como nos dice en un libro reciente, al cual me dedicaré luego unos minutos, que es un título muy elocuente, ¿no? muy curioso, que se llama Con una mujer cuando llega el fin, conversación íntima con la muerte. Es un libro muy reciente, de noviembre de 2021. Y en algún momento, en ese libro, al que ahora me voy a referir, dice que Bonete, él, ante la muerte, he querido contemplarla desde la reflexión ética y la moral. Y durante más de 2 décadas, quizás más, busco ilustrar al lector inquieto respecto de la posibilidad que se le ofrecen de encontrar un sentido ético al ser uno mismo y también al proceso de dejar de ser. Yo me preguntaba, pero, ¿qué decir ante la muerte? Tal vez lo mejor es callarse. Pero Bonete dice también en otro momento, es imposible para un ser humano asumir con coherencia el absurdo total. Es que la muerte es el absurdo total. Vamos a ver. No obstante,
el profesor Bonete, recogiendo tal vez, y es cierto, él utiliza aspectos autobiográficos, que ofrecen en ese libro, que ahora me voy a referir, que es un libro mm, eh, que tiene un aspecto muy interesante, ¿no? Porque, miren ustedes, en ese libro lo que hace es una ficción, es un diálogo entre él, eh, que es el filósofo, así se llama él, y es un diálogo figurado con la muerte, pero la muerte la representa como una bella dama, como una dama acogedora, precisamente la idea contraria que tenemos. No, no tengas miedo, la muerte le va explicando lo que es ella y utiliza un lenguaje coloquial. Como hablamos dos amigos. Eso sí, el filósofo a la muerte le llama de usted, la muerte a él le llama de tú. Bien, y lo que hace en este libro, que yo creo que es interesante, es meditar acerca del sentido de la vida, pero con esperanza y sobre todo, yo creo que el autor, que es un hombre profundamente cristiano, es padre de familia, casado con varios hijos, no tiene temor a confesar realmente la fe y la creencia en la resurrección. Este libro, que yo lo he leído, es estimulante también porque en ese diálogo que interviene el filósofo y la muerte, yo creo que uno puede ser un tercer invitado a ese diálogo. A veces a mí me entraban ganas de también introducir comentarios a ese libro, ¿no? Bien, y sobre todo cómo representa la muerte, insisto, como una dama amable, educada y como una gran persona. Bien, es cierto que este es el libro que hoy quizás sea el protagonista, ¿no? Pero yo quiero, para los asistentes y que quizás conocen la figura de Bonete, decir que tiene otros libros muy interesantes. El morir de los sabios, una mirada ética sobre la muerte, es una antología de 24 semblanzas morales de pensadores escogidas de toda la tradición filosófica occidental. Es una reflexión, de nuevo, tanatoética, ¿no? Bien, es una obra que une biografía y pensamiento filosófico. Y también me parece, y este no lo he terminado de leer, ni lo he visto por encima, es Filósofos ante Cristo, que tiene 2 ediciones, la última de 2016, en donde escoge a 39 filósofos para meditar acerca de Cristo en 3 aspectos: Cristo y la verdad, Cristo y el bien, y Cristo y el tema de la muerte. También creo, Enrique, que en alguno de los libros has tratado del tema tan difícil que es el suicidio. En alguno de ellos has tratado. Bien, y quiero terminar muy brevemente, y así me lo ha pedido él, con su último libro que acaba de salir en las librerías, que es El abrazo velado, vivencia cristiana de un filósofo. Es un libro de testimonio personal, es un libro realmente impactante, yo creo. Él se desnuda íntimamente, recoge su vivencia, recoge lo que fue un gran suceso en su vida el año 81. Y creo yo que lo importante de ese libro es, además de que nos sirve para conocer a su persona y a su peripecia biográfica, yo creo que es un libro, y es lo que quiero subrayar, que sirve para que obtengamos un bien espiritual tras su lectura, al margen de lo que él pueda contar allí y podemos nosotros entenderlo o no. Bien, y nada más termino. Como le he dicho, yo a mis alumnos todos los años les recomiendo también una reflexión sobre la muerte, que es la magnífica obra de la muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Y es una obra estupenda que los alumnos de primero de medicina leen con agrado. Y con esto termino, porque recoge en su final lo que de alguna manera apunta Bonete en ese encuentro con la muerte. Cuando ya Iván Ilich va a morir, dice: bueno, ¿y la muerte dónde está? Y buscaba ese espanto, ese horror de la muerte, y no lo encontraba. ¿Y dónde está la muerte? Pues no, no es tan terrorífica como dicen, no hay muerte. Lo que hay es una gran luz en forma de muerte. Yo creo que va un poco también en línea de cosas que tú has apuntado en algún momento. Le doy la palabra porque él es el protagonista de esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En fin, da gusto venir aquí y que a uno lo traten de un modo tan maravilloso y que hayan leído los escritos que uno trabajosamente en fin, redacta y lo sufre, porque escribir para algunas personas es algo fácil, para otras es difícil.
y yo sufro cuando escribo, y cuando alguien me lee, pues me quedo consolado, digo, bien, ha merecido la pena, ¿no? Entonces aquí la situación en la que nos encontramos es que he de hablarles de un tema que normalmente en el contexto social en el que vivimos no se suele tratar con excesivo esmero o ponderación o meditación. No sé, ya me dice, yo no sé qué tiempo. Vale, bien. Entonces, lo que yo les voy a proponer no es este librito que aquí ya han hablado, es un diálogo, ¿vale? Yo tuve una angina de pecho y entonces me encontré muy mal, me llevaron al hospital y cuento cómo fue la llegada al hospital, lo que me pasó, etcétera, y luego se me ocurrió que las ideas filosóficas desarrolladas en algunos de mis libros pues podrían hacerse dialógicas, comunicativas con esta señora, esta mujer. Bien, ahí hay un diálogo que es una divulgación de mi concepción de la tanatoética. Entonces, lo que les voy a explicar a ustedes tiene un esquemita, ¿no? Eso es. En ese esquema, algunas ideas fundamentales que nos ayuden a nosotros mismos a pensar y a encontrarnos cómodo, si es posible, ante esta realidad antropológica de la cual ninguno de nosotros podremos nunca escapar, pensarlo y encontrar lo más positivo que se pueda encontrar en la muerte como el sentido de la vida. O sea, mi tesis es que la muerte es la que otorga sentido a la existencia humana. Es todo lo contrario de lo que han dicho algunos otros pensadores. Y para eso he elaborado lo que denomino la tanatoética. Thanatos en griego significa muerte. Igual que hay una bioética, biología es el estudio de la vida, el origen, desarrollo y declive de todo tipo de vida. La biología es una cosa y otra cosa es la bioética, las dimensiones morales que están en juego en el origen, desarrollo y fin de la vida. Existe algo así como es la tanatología, de donde viene tanatorio, le suena a todos tanatorio, ¿no? Bueno, tanatorio. La tanatología son todas las investigaciones en torno a la muerte desde un punto de vista cultural, sociológico, económico, ¿eh? Ritual. Eso es la tanatología. Pero la tanatoética, que es de lo que a mí me interesa, se trata de encontrar los aspectos morales del hecho de la muerte. Y los aspectos morales son como de dos tipos, por eso yo distingo entre la tanatoética práctica, podríamos decir, y la tanatoética más teórica o filosófica. La tanatoética práctica en realidad es lo que pasa en el proceso de morir. Una cosa es la muerte, que no sabemos lo que es, y otra cosa es el morir, el proceso de morir, que se puede dar en un ámbito familiar, se puede dar en un ámbito hospitalario. Por ejemplo, temas como el suicidio médico asistido, o como la eutanasia voluntaria activa directa, o como la muerte por compasión, la analgesia, el estado vegetativo, la muerte cerebral. Bueno, todo eso son problemas del final de la vida que generan conflictos morales y que el sujeto que se está muriendo, en diálogo con los profesionales de la salud y con la propia familia, pues han de tomar decisiones. Eso es la tanatoética práctica que he tratado en algunos escritos. Y la tanatoética, digamos, filosófica o teórica, que no es que sea filosófica o teórica, no quiere decir abstracto, no, sino que plantea problemas que en realidad tienen una incidencia moral y ética. ¿Qué quiere decir eso? Es de lo que vamos a hablar aquí. Lo que quiero decir con la tanatoética teórica o con la tanatoética filosófica es que hay un hecho antropológico que es la muerte, que los seres humanos nos morimos y somos conscientes de que nos morimos. Y esa constatación antropológica tiene incidencias en nuestra vida práctica, en nuestra vida moral cotidiana, pero también tiene incidencias, y eso no lo voy a desarrollar porque también tiene incidencias
en el pensamiento filosófico, es decir, en lo que los filósofos elaboran sobre el deber moral o sobre la felicidad o sobre las normas o sobre las virtudes o sobre el sentido de la vida, son cuestiones que se plantean los filósofos y nosotros también, en tanto que pensamos, que están muy condicionadas por el hecho de que somos temporales, finitos, frágiles, vulnerables y por tanto mortales. ¿De acuerdo? Entonces lo que les voy a explicar aquí, siguiendo esta idea, es, la filosofía, a mi juicio, no es una especulación, como piensan algunas personas, abstracta y alejada de la realidad. No es así. La filosofía, en sus orígenes y en una serie de pensadores, tiene una pretensión práctica, una forma de vida y sobre todo, ya en los griegos, Epicuro, Platón, Epicuro, y en la historia, San Agustín, Montaigne, Séneca, Romano, Schopenhauer, Nietzsche, todos estos grandes filósofos pretendían crear unas reflexiones que orientasen la vida de las personas. O sea, la filosofía se ha concebido también como una concepción práctica del pensar y uno de los núcleos de esa concepción práctica del pensar es evitar o paralizar o controlar el temor a la muerte. Porque curiosamente uno de los primeros, Platón, que es uno de los más grandes filósofos y uno de los primeros, se plantea muy en serio esto: ¿por qué los hombres tenemos miedo a la muerte? ¿Cuál es la raíz del temor de la muerte? Y lo mismo Epicuro, y lo quieren los filósofos griegos, romanos y también los filósofos cristianos, quieren contribuir a que los seres humanos no tengamos miedo a la muerte. ¿Vale? Por tanto, forma parte de una línea argumentativa de toda la filosofía el problema de la muerte y del temor a la muerte y de superar el temor a la muerte y de vivir con serenidad el final. Esto ha sido así. Y lo que creo yo, y en esto soy muy unamuniano, Unamuno en el diario íntimo, Unamuno, un filósofo vasco, nacido en Bilbao, Unamuno, y está aún en la casa donde Unamuno nació, dice en el diario íntimo que meditar o pensar en la muerte nos ayuda, digamos, a familiarizarnos con la idea de que dejaremos de ser y, por tanto, cuando ella venga, menos nos asustará, porque la has meditado, la has pensado, has constatado, sabes y reflexionas de vez en cuando sobre este final. Bien, pues yo estoy convencido que las personas más felices son aquellas que más piensan en la muerte. No que más piensan en el sentido, ¡ay, qué horrible, tenebroso la muerte! No, no, no. Sino que el hecho de la consciencia de que el tiempo es finito y que esto acabará, nos ayuda mucho, como veremos después, a saborear la vida, a saborear los momentos. Esto es maravilloso. Estamos aquí nosotros en este momento hablando, estoy yo hablando, ustedes me están escuchando, y la vida que es temporal y que se nos acabará, ustedes han decidido libremente que merecía la pena venir aquí. O sea, la vida consiste en tomar decisiones en cuyo trasfondo está que el tiempo es limitado. Y si yo ahora quiero hacer una hipoteca, me quiero comprar un piso para hacer una hipoteca y voy al banco, mire, quiero hacer una hipoteca, 35 años, una hipoteca. No puedes hacer una hipoteca de 35 años. ¿Y por qué no? Hombre, porque nosotros sabemos que esto se acaba, ¿no? Es decir, hay una consciencia del límite temporal de la existencia que, queramos o no, condiciona nuestra vida. Y cuanto más conscientes seamos de ese límite temporal, más satisfacciones podemos encontrar y saborear las relaciones interpersonales, etc. Bien, les he lanzado, como si dijéramos, ¡boom!, la tesis fundamental y ahora la vamos a ir desarrollando. Y la desarrollamos con estos 12 puntos que tienen ahí, ¿no? 12 puntitos maravillosos de 4 niveles de reflexión.
Muy rápido. El primer nivel de reflexión sociocultural es aquel que consiste en que vivimos en un contexto que hay una tendencia general a ocultar y eludir la muerte. Es verdad que vemos en la televisión, en fin, se pegan tiros, mueren, vale. Pero sociológicamente, culturalmente, la muerte no es tratada. Por ejemplo, en el sistema educativo español, en muy pocos casos se habla de la muerte y en las carreras nunca, incluso en medicina, se habla más de las enfermedades, etcétera. O sea, la muerte parece que no existe. Tienen que darse cuenta los niños, les cuesta y se dan cuenta por algún hecho concreto. Es decir, hay una tendencia sociocultural a hacernos pensar que vamos a vivir mucho tiempo y que eso de la muerte a nosotros no nos atañe, ya llegará, ¿vale? Las ciencias sociales analizan la muerte como un evento social. Hay diversas formas de vivir la muerte. En México la viven así, en España o en el País Vasco hay determinados ritos, culturas, formas de enfrentarse a ella, o es un hecho social. La muerte son estadísticas, con la pandemia lo hemos visto. La muerte eran cuántos morían, cuántos números, cuántas cifras, y cuando hay accidentes de tráfico ya te saben calcular, aunque no hayan muerto, ya te saben decir, este año morirán alrededor de X personas en accidente de tráfico. Es decir, la muerte convertida en cifras, en estadísticas, en datos, hace que mengue como dije, esa relevancia existencial y personal. Y personal. La muerte no es solo una cuestión social, no es solo una cuestión estadística, tampoco es solo un proceso bioquímico que analizan muy bien los médicos. Hay una dimensión antropológica, personal, íntima, intimista, que la llamo yo incluso, íntima. Y además la medicina, los avances, los aparatos y la medicalización, la tecnificación, la hospitalización, todos estos procesos son maravillosos porque nos ayudan a vivir mucho tiempo, pero en tantas ocasiones convierten a los sujetos ya en una especie de muerte social, es decir, están arrinconados, están en un hospital, están ingresados, están con aparatos, casi no se les puede ver, y por tanto creo que habría que volver a un marco cultural en el cual la muerte fuera más aceptada socialmente, que los médicos tuvieran menor obsesión en luchar contra ella y todos pudiéramos asimilarla, aceptar este final de un modo más natural y familiar. Sobre el aspecto, esto es sobre el aspecto sociocultural, como ven, muy rápido. El aspecto antropológico es como si dijéramos de más general a más particular o a más íntimo. El aspecto antropológico sucede lo siguiente. Hay algunas personas, algunos filósofos que han dicho, vamos a ver, si la muerte es un hecho natural, se nos impone y por tanto no cabe nada de ética en algo que se impone contra nuestra voluntad, por así decir. Sin embargo, yo creo que la muerte también es un acto humano. No solamente es algo, un factum bruto que se me impone, es también un acto humano, porque los actos humanos no se refieren solamente a aquellos que uno actúa como agente y que produce, sino que los actos humanos también son los actos receptivos, los actos reyectivos. Esto lo utiliza muy bien Alain Entralgo, que es un médico filósofo. O sea, un acto receptivo es algo, por ejemplo, si me diagnostica un cáncer, es algo que se me ha impuesto, yo no he hecho nada, me ha tocado, no sé, pero el ser humano es hombre y es humano cuando es capaz de recibir, como si dijéramos, lo que en terminología cristiana es aceptar la voluntad de Dios. Pero aún sin referencia teológica, se puede concebir que el ser humano también vive con una actitud de recepción, de aceptar o no lo que a uno le pase. Eso también es un acto humano. Por tanto, a mi juicio, la muerte, que parece que es una fuerza bruta que se me impone en contra de mi voluntad, no podemos decir que no tiene vertiente moral. La tiene.
la tiene, porque aunque se me imponga en contra de mi voluntad, por así decir, o inesperadamente, yo puedo asimilarla, aceptarla, asumirla o rechazarla, rebelarme, desesperarme. Esas actitudes son morales, aunque es algo que se me impone y que parece que no tiene dimensión ética. Por eso, otro problema antropológico interesante es que algunos filósofos dicen que nos podemos preocupar de la muerte. Preocupar, en el sentido de ocuparnos antes de que venga. Es decir, podemos meditar en ella, podemos integrarla en nuestros proyectos o podemos considerarla como algo extraño, ajeno, como un azar, como una fatalidad. Y esas son dos posiciones, como dijéramos, antropológicas. Hay muchas concepciones del hombre, pero en lo que se refiere a esto de la muerte, hay como una concepción que la considera como un dato antropológico, un a priori antropológico que forma parte de nuestro ser y por tanto en ella, en la realidad de la muerte, hemos de adquirir también nuestra humanidad. Eso sería, por ejemplo, Heidegger, simplificando, o Sartre, otro filósofo que critica a Heidegger, que lo que viene a decir es que la muerte es absurda y la vida es absurda y es una fuerza bruta que destruye todos mis proyectos y la muerte es horrible, no la podemos aceptar, no tiene que ver nada con la moral, no hay ningún sentido de nada. Así es, vamos, yo lo he dicho un poco así como gritando, no es que esté enfadado, sino es un poco, lo lees filosóficamente y dices, es tan absurdo nacer como morir, es una fatalidad que destruye nuestros proyectos, no la podemos integrar. Pero otros filósofos dicen, sí, la podemos integrar, porque los seres humanos nos caracterizamos por preocuparnos antes de que vengan las cosas y podemos integrarla, decir, vamos a ver, tengo ya 89 años, quizás si no he hecho testamento sería conveniente ya hacerlo, ¿no? O tengo que hacer esto, tengo que organizar. Mi suegro, que era pintor, pues cuando ya tenía años decía, vamos a ver, ¿qué hago con los cuadros? O sea, uno tiene que integrar la realidad de la muerte en sus proyectos para que esos proyectos también tengan sentido. Por tanto, unos dicen, Sartre, por ejemplo, diría, soy libre en tanto en cuanto rechazo la muerte. O otros dirían, soy libre en tanto en cuanto la acepto, la integro, la asumo, la hago mía. El punto 6, les voy indicando el numerito para que así pueden seguirme perfectamente. El punto 6 lo que quiere decir es que cada ser humano nos vamos constituyendo con una personalidad. O sea, ¿en qué consiste vivir? Esto es muy zubiriano. Zubiri, otro filósofo vasco, ¿no? Estamos aquí con los vascos. Hostia, que además han pensado sobre tanto Zubiri como Unamuno, le han dado unas cuantas vueltas al hecho de la muerte. Y los dos son hombres creyentes y tienen su visión. Pues Zubiri tiene una idea, una tesis que a mí me ha impactado mucho, y es que la vida consiste en poseerse uno a sí mismo, en apropiarse posibilidades y construirse una personalidad. Vivir es construirse una personalidad moral. Es verdad que ya tenemos una personalidad, como si dijéramos, que hemos nacido con ella, es decir, hay personas que son pesimistas, optimistas, trabajadoras, perezosas, como si dijéramos, por naturaleza, ¿vale? Pero hay una dimensión que nosotros nos construimos a través de la vida, nos construimos una personalidad. Mientras vivimos, mientras vivimos. Porque esa personalidad moral, según Zubiri, queda fijada con la muerte. La muerte es tremenda, dice Zubiri, porque fija la personalidad. Se acabó. Ya no tienes posibilidad de modular o modelar o cambiar tu personalidad. Si has tenido un problema con tu padre o con tu hijo, pues mientras vives puedes reconstruir, regenerar esto, pedir perdón, reconciliarte, y se construye una personalidad según los actos que vas haciendo y las relaciones interpersonales. Mientras vives, pero la muerte, lo tremendo es que quedas fijado. Y según Zubiri, quedamos fijados no solamente ante los demás, sino también ante Dios. Porque la vida, para Zubiri, es un emplazamiento, es un tiempo donde construimos una personalidad que la muerte la deja definitiva. Nos vamos definiendo, pero la muerte deja definitiva nuestra personalidad, incluso ante Dios.
esto es lo que yo he hecho con la vida que tú me has dado. Esto es lo que yo he hecho. Esta es la persona. Vamos, no hace falta que lo digas, sino que es antropológicamente así, ¿no? El punto 7, la reflexión personalista. La reflexión personalista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un tema interesante darnos cuenta que ser persona, y esto lo ha desarrollado también Julián Marías, que es un filósofo español, no es del País Vasco, me parece que es de Valladolid, etc. Bien, que luego, Julián Marías tiene unas meditaciones muy interesantes sobre que ser persona es ser amante, lo que caracteriza, que además es muy cristiano, claro, lo que caracteriza al ser humano es amar. Nuestra naturaleza es amar y ser amado, que en realidad viene de la tesis de San Juan de que Dios es amor. Y entonces Dios, al crearnos, nos da una naturaleza, y esa naturaleza consiste en ser amantes, de tal modo que cuanto más podemos amar y más somos amados, por así decir, más cerca estamos de Dios, de su naturaleza. Cuanto menos amamos y menos somos amados, por así decir, en el sentido de que no realizamos nuestra naturaleza. Bien, a lo que voy es que ser persona es ser amante. Bien, pues la muerte tiene la virtud de enseñárnoslo esto, de un modo fáctico y real. Enseñárnoslo significa que aprendemos con la muerte, que nos quita los seres queridos, porque la muerte en esencia, vamos, no en esencia, pero un aspecto, todo esto lo tengo dialogado con la señora, esto me lo dice la señora, la mujer, me lo dice la mujer, se lo digo yo y ella me lo hace ver, y ella me hace ver de que yo os estoy enseñando qué es lo más importante de la vida. Porque para vosotros, cuando yo me acerco a alguien, ese alguien tiene un hijo, tiene un padre, tiene un amigo, tiene un amante. Ese alguien ama o es amado. Por tanto, la muerte es la destrucción del amor, en principio. Pero por otro lado, la muerte nos enseña que lo más valioso de la vida no es el dinero, no son las propiedades, no son las carreras, no son las profesiones, son las personas. Porque es lo que más duele. Cuando yo llego a vosotros, lo que más os duele es cuando os sentís separados de los seres queridos. A mí no me va a doler nada cuando llegue la muerte. Si mi piso, me da lo mismo mi piso. Mi coche, me da lo mismo mi coche. Mis libros, irrelevantes todos. Lo que más me duele es separarme de Clara, mi mujer, separarme de mis hijos, separarme de mis nietos. La muerte nos lo enseña. La muerte nos lo enseña. Esto es interesante porque nos enseña que somos seres amantes. Por tanto, hay una especie de valor educativo del morir. Un valor educativo. Es un valor educativo. Y además, incluso la muerte, la mujer, me dice que os ayudo a ser capaces de amar mejor, porque el amor no lo puedo destruir, me dice ella, no lo puedo destruir, porque es, incluso aunque yo mate, por así decir, a alguien, dice la mujer, el amor persiste, es más, incluso se acrecienta. ¿Entendéis? El amor se acrecienta cuando el ser querido, evidentemente ya no lo puedo amar físicamente, ya no lo puedo amar sexualmente, ya no lo puedo amar afectivamente, pero lo puedo amar. Sigue existiendo un amor distinto, espiritual, presencial, etc. Por tanto, tras la separación definitiva, el amor también madura, se perfecciona. Y por otro lado, también en relación al amor, que es muy importante para mí, y luego si me da tiempo y ustedes tienen paciencia, les leo lo que hemos dialogado la mujer y yo sobre esto un poquito, es que resulta que el amor es lo que, con esto que estamos diciendo, es más fuerte que la muerte, tiene una mayor, digamos, la muerte no puede con el amor de las personas, pero es muy interesante porque Dios es amor. Entonces, bíblicamente, Dios es amor y Dios nos ama. En realidad significa que la muerte nunca nos destruirá, porque el amor es más fuerte que la muerte. Y Gabriel Marcel, un filósofo francés, tiene una idea muy expresiva, que cuando le dices a alguien te amo, te quiero, cuando le dices a alguien te quiero, en el fondo, si le quieres de verdad,
en el fondo le estás diciendo, tú no morirás nunca, no quiero que mueras, quiero que estés conmigo. Cuando yo le digo a mi mujer, te quiero, lo que también le estoy diciendo, ojalá no te mueras nunca, ojalá sigamos viviendo. Entonces, lo que significa es que el amor es más fuerte que la muerte. Por eso, al afirmar que Dios es amor, se nos está revelando de algún... Esto ya no es filosófico, digamos, esto ya es un nivel teológico, cristiano, etcétera, pero que viene bien hacerlo ver, porque ¿por qué Dios es amor? ¿Por qué Dios es amor? ¿Qué significa que Dios nos ama? ¿Qué significa que Dios nos ama? ¿Que la muerte nos machaca y nos aplasta? Justamente la revelación, y por eso en el cristianismo es nuclear la muerte y resurrección de Jesucristo, no como en otras religiones. El meollo del cristianismo es que un hombre, Jesús de Nazaret, ha resucitado y que ese hombre era el amor de Dios hecho carne. Luego, si ese hombre era el amor de Dios hecho carne, significa que la muerte no tiene poder sobre nosotros, como no tuvo poder sobre Jesucristo. Es importante, como no tiene poder sobre nosotros cuando amamos a otra persona. Bien, es verdad que todos nos moriremos y todos los recuerdos y los amores que tengamos, pam, 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 desaparecerán. Sí, si Dios no existe. Si Dios existe, esta es la clave en lo que se refiere a la relación entre amor y muerte, amor y muerte, amor y muerte. En ese combate, el amor es más fuerte que la muerte, como dice el Cantar de los Cantares también. A ver, punto 8. Punto 8. En términos, digamos, también personalistas, nos tenemos que dar cuenta que nosotros, el ser persona, también tiene un aspecto futurizo. Nos proyectamos, lanzamos nuestra existencia siempre hacia un futuro. ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Siempre hay como un proceso temporal, siempre. ¿Y eso qué significa? Pues que como vamos proyectando hacia el futuro y tenemos un muro, ¡boom!, que es la muerte, ¿qué pasaría si no existiera ese muro? Si pudiéramos pensar que nunca nos vamos a morir y que siempre estaríamos viviendo en esta dimensión espacio-temporal y corporal, siempre viviendo, eso es insoportable, es inconcebible, es insufrible. ¿Por qué? Porque la trama de la vida, el argumento de la vida, la seriedad de la vida está mostrada justamente porque hay un muro, un límite, que es la muerte. Entonces la muerte, por así decir, la muerte convierte nuestra vida en algo serio, en algo serio. Si no, qué marda, yo ahora podría estudiar medicina, siempre me hubiera gustado estudiar medicina, pues ahora a los 62 años podría estudiar medicina, porque ¿cuántos años voy a vivir? No puedo tomar decisiones. O sea, la vida tiene es un drama, en el sentido, es un drama, es decir, hay un origen, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final, como las novelas, como las películas. No podemos estar viendo una película que no se acaba nunca, una novela que no se acaba nunca, y las novelas cuyo final es un poco chungo, dices, ¿esto qué novela es esta? ¿Qué novela es esta? ¿Cómo acaba esto? Es que no acaba. Hombre, por Dios, esto tiene que acabar de algún modo. Es decir, un poco simplificando, lo que quiero decir es que gracias a que la muerte está delante, la vida se convierte en algo serio, en algo relevante, en algo que es irreversible, y que no puede, y que hay que tomársela con seriedad. Hay que tomar decisiones serias. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a morir, ¿no? Ahora tengo una mujer, luego tengo otra, luego tengo otra, luego tengo otra, estudio una carrera, la otra, y qué más da todo. La moral, por ejemplo, el compromiso, la ética, los principios, todo tiene sentido si lo pensamos, porque hay gente que no piensa nada, pero si lo pensamos, todo tiene fuerza y sentido y plenitud porque tenemos un tiempo limitado. Luego la mujer me dice, oye, yo os ayudo a tomar en serio la vida, Y hay otro punto, el punto 9, que es la dimensión, o sea, el punto 9 lo que quiero decir es que en realidad nosotros somos sujetos morales, inevitablemente. Ser persona no solamente es ser amante, como hemos dicho, ser persona no solamente es ser proyectivo, ser persona no solo, es también ser
moral, somos morales, podemos hacer el bien a los demás o podemos hacer el mal. Podemos hacer el mal, somos libres. Hay personas, y lo han dicho algunos psiquiatras, etcétera, que hacen barbaridades. No, no, es que no están mal de la cabeza, no, no, no. Es que quieren hacer el mal. Y hay personas que quieren hacer el bien y que hacen el bien y que se preocupan por hacer el bien. Y cuando hacen algo mal, pues quieren rectificar porque quieren hacer el bien. O sea, somos sujetos morales. Pues bien, así como he dicho antes que la muerte no puede destruir del todo el amor, tampoco la muerte puede destruir del todo el ser moral, la moral de la persona que uno ha conocido y amado. Es decir, mi padre está muerto desde hace muchos años, pero la personalidad de mi padre, los valores, las virtudes que tenía este hombre, cómo era. ¿Eh? Igual que es bueno, también los malos se recuerdan. Lo que quiero decir es que el mundo moral es muy importante, es lo que más queda, es lo que más perdura. Algunos tienen aspiraciones a hacer obras de arte o escribir libros y ser importantes y que cuando yo me muera, pues habrá durante años, recordarán mis cuadros. Bueno, vale, muy bien, eso está al alcance de unos cuantos. Pero todos tenemos al alcance la capacidad de hacer el bien y que quede constancia de nuestro bien obrar. Unamuno también decía que tenemos que obrar de tal modo que no nos merezcamos morir nunca. Oye, qué cosa más sabia. O sea, tienes que hacer las cosas como si dijeran, oye, qué bueno eres, ¿no? Tú no te tendrías que morir nunca. Hay personas que es mejor que se mueran, ¿vale? Pero hay personas que no deberían de morirse nunca. Eso es lo que quiere decir Unamuno. Es decir, es como si dijéramos, la moral, el bien, tiene una fuerza que perdura y perdura y perdura. ¿Y perdura cuánto tiempo? Bien, es verdad que mientras estemos nosotros viviendo. Cuando yo me muera, mis nietos ya no... O sea, mis hijos recuerdan algo a mi padre, pero mis nietos ni idea. Ha desaparecido. Por eso es muy importante, en términos escatológicos, hacer el bien o hacer el mal. Porque en el cristianismo las personas podremos creer o no en Dios. Sí, sí, pero si Dios existe... Y si va a haber un juicio, no, yo es que no creo en el juicio final, ya, pero me decía a mí, yo, un alumno, yo no creo nada en el juicio final. Yo, ya, bueno, pero es que es irrelevante que tú creas o no creas en el juicio final. Si hay un juicio, lo hay, ¿entiendes? No, pero yo no lo creo. O sea, tú crees que el juicio es para los que creen en el juicio, esos serán juzgados. Y los que no creen en el juicio no serán juzgados. No, es decir, el mundo moral es importante incluso en términos escatológicos. Pero es importante también para la influencia que damos sobre los demás. Incluso me atrevería a decir que es el único pilar sólido que tenemos contra la maldad y contra la muerte, es buscar el bien. Si en realidad, si lo pensáramos un poco, todo lo que hacemos, lo hacemos para superar, huir, esquivar la muerte. Todo, los avances científicos, los aviones, los hospitales, todo está, los edificios que no se caigan, no se pueden caer un edificio, estamos en una conferencia y se cae un edificio, tiene que haber seguridad, ¿por qué? Pues porque tenemos que parar un poquito la muerte, nos tenemos que morir, pero cuanto más tarde mejor, y todo lo vamos diseñando, ¿entienden? Pues el bien moral es igual, el bien moral tiene una fuerza para perdurar más allá. Pasamos, porque si no pasamos al punto de como yo no sé qué tiempo. Muy bien, vale. ¿Qué? 10 minutos, vale, muy bien. Entonces, el nivel de la reflexión intimista quiero indicar que yo llamo muriente, hablo del muriente. El muriente es distinto al moribundo. El muriente es el sujeto que es consciente de que se está muriendo. El moribundo no. El muriente sabe que se está muriendo y reacciona, ¿vale? Y reacciona ante ello. Entonces yo creo que ser muriente de algún modo es un privilegio también moral. Antaño la tradición cristiana rezaba diciendo, Dios mío, líbrame de una muerte súbita. Hoy en día la mayoría de la gente quiere una muerte súbita. Yo irme a dormir y ya me muero. Yo me muero de repente, yo lo que no quiero es enterarme. Pero hombre, por Dios. Es un privilegio ser un muriente, entendiendo por ello
que tenemos posibilidades morales durante un tiempo, de reconciliarnos con los familiares que no nos tratamos por conflictos de herencia, de reconciliarnos con quien sea, de reconciliarnos con Dios, de hacernos preguntas fundamentales. Y esto es importante porque de algún modo se genera un diálogo íntimo del sujeto, que es un poco lo que yo tengo aquí, es un diálogo íntimo porque me ha señalado la mujer y sé que me queda poco. Entonces, y el punto 11 significa que en realidad el muriente, y nosotros cuando somos conscientes de que nos estamos muriendo, es lo único que sabemos. Nadie sabe lo que es la muerte. Lo que sabemos es el proceso de irse muriendo. Sabemos el morir. Una cosa es el morir y otra cosa es la muerte. Nadie sabe lo que es la muerte porque nadie nos ha dicho, oye, ¿sabéis lo que es la muerte? Es una cosa estupenda. No. Lo que sabemos es el proceso de morir. El envejecimiento, las enfermedades, la hospitalización. Eso es lo que nosotros conocemos. Esa es la única vivencia que tenemos. Y cuando muere el otro es la única vivencia que tenemos. Pero entonces lo que quiero decir es que en el proceso de morir, según han analizado Kübler-Ross y otros psiquiatras que han hablado con enfermos terminales y personas que se están muriendo, parece que hay una serie de interrogantes existenciales que se generan en ese contexto, que normalmente la gente nunca piensa por la cotidianidad, por el trabajo, pero y eso lo constatas, o sea, yo he tratado con personas que saben ya que se están muriendo y claro, se hacen muchas preguntas sobre la vida. ¿He hecho bien? ¿He vivido bien? ¿He aprovechado el tiempo? ¿He tratado bien a mis hijos? ¿He tratado bien a mi padre? ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de mí? ¿Cómo he vivido? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Y por qué se pregunta uno eso? La mujer me dice, ¿ves? Gracias a que de vez en cuando me acerco y os doy un tiempo, podéis meditar y pensar seriamente y solucionar problemas interpersonales. El interrogante primordial es ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Me decía a mí un profesor, que el pobrecillo estaba muriendo, yo fui a verle y tal, ¿y ahora qué va a pasar? Y ya no lo sabemos, nadie sabe qué cosa es la muerte. Pero si creemos que Dios nos ama, nos encontraremos con Él. Sí, tú crees. Yo sí lo creo. Yo antes lo creía, ahora no. Bueno, pues se lo está planteando. Y yo tengo una alumna que me escribía correos, que había asistido a mis clases, el morir de los sabios, tengo aquí el morir de los sabios, tengo una dedicatoria que me conmueve, de una alumna que se hacía preguntas, tenía 31 años y se estaba muriendo, y se acordó de sus clases y me empezó a escribir correos. Y le digo... Y me dice, pues le digo que estoy escribiendo este libro, y le mandaba material, ¿me lo podría dedicar? Yo, sí, te lo dedicaré cuando lo acabe y tal. Se murió y tal. Para ti, estimada e inolvidable alumna, cuya identidad por tu expreso deseo en secreto ha de permanecer, durante los 2 años de la enfermedad que te llevó a la muerte, pudiste leer con buen ánimo parte de esta obra. Prometí dedicarte el libro y así lo cumplo. Recuerdo todavía con admiración que entraste en el final de tus días, recién cumplidos los 30, con serenidad poco común, acompañada por la sabiduría de algunos filósofos aquí presentados y el despertar de una incipiente esperanza cristiana. Oye, se interrogó, empezó a preocuparse, ¿y esto de la resurrección que decís los cristianos? ¿Y esto de Jesucristo y tal? O sea, la situación límite nos hace preguntarnos cosas importantes de la vida. Y por último ya solo quería decir que, claro, no sabemos lo que es la muerte, sabemos lo que es el morir, y hay gente que ha estado al borde de la muerte por una enfermedad grave y luego vuelven, oye, y te lo dicen, he estado yo, casi me muero y tal, ¿y cómo te encontrabas? Pues tal, vale. Bien. Pero lo que sí sabemos también es, y lo que más sabemos prácticamente, es cómo mueren los demás, cómo estaba mi padre, cómo estaba mi madre, mi suegro, mi suegra, cómo están los demás. Por lo tanto, el morir ajeno, el morir de la persona amada, tiene también una fuerza moral, nos ayuda a replantearnos nuestra propia existencia. Nos ayuda muchísimo, incluso más que cuando nos estamos muriendo nosotros, porque cuando nos estamos muriendo nosotros, a lo mejor no tienes mucho tiempo para cambiar cosas de tu vida, pero cuando se te ha muerto el marido o la mujer o algún hijo, te planteas muchas cosas y recapacitas, y eso tiene un impacto moral y espiritual, y se plantean muchas cuestiones y revisamos las deficiencias o las ventajas o incluso
lo bien que entró en la muerte mi marido, o lo mal que lo pasó, lo que sea, todo el sufrimiento de los demás nos ayudan como un efecto a replantearnos nuestra propia existencia. Por tanto, y ahora ya quería, tengo unos minutillos, aprovechar a contarles, porque me importa mucho esto de la muerte del ser querido, de la muerte de la persona amada, el impacto moral que tiene la persona amada. Y yo estoy convencido, y en eso no estoy de acuerdo con Unamuno. Unamuno era muy egocéntrico, él tenía una ansia de inmortalidad, él, su propio yo. Pero hay otros filósofos, Julián Marías, Gabriel Marcel, y yo mismo me doy cuenta que me parece más importante, más que mi propia inmortalidad, es como dijéramos, el amor. Cuando amas a una persona, como he dicho antes, lo que quieres es que no se muera nunca. Y incluso, aunque ya ha muerto, parece ser que psicológicamente, dicen algunos psiquiatras, es difícil imaginar la aniquilación total de la persona amada. Y de hecho los viudos y las viudas tienen mucha experiencia de esta especie de presencia en la ausencia. O sea, ¿pero por qué? Y mi madre decía, yo a veces hablo con tu padre. Y yo, pero, o sea, ¿y por qué hablas porque en el fondo te parece inconcebible que una persona tan buena a la que tanto querías haya muerto como un perro y haya desaparecido. Luego el anhelo de inmortalidad, a mi juicio, se suscita más por la experiencia del amor y que no aceptamos que el otro amado sea aniquilado por la muerte. Por eso decía antes lo que me refería al amor de Dios. Solamente ya unos minutillos en honor a la mujer que me reveló tantas cosas, y sobre el amor digo esto. El filósofo soy yo, pero no porque yo me autoproclame filósofo, porque la mujer me dice que ella lleva muchos siglos hablando con los filósofos, los sabios, los que han pensado sobre ella. Y solamente puede hablar con los que no tienen miedo a la muerte y han pensado sobre ella, ¿vale? Y ahí a todos les llama filósofos, porque el filósofo, dice Platón, el primer gran filósofo, el filósofo es el que medita en la muerte, es el que no tiene miedo a la muerte. Por eso me llama a mí el filósofo. Entonces el filósofo soy yo y la mujer es la muerte. Y yo digo, para ser feliz lo que en verdad necesito, y se trata, me parece, de un rasgo antropológico que usted ayuda a resaltar, es de las demás personas, le digo yo, pero no como medios para obtener dinero, sino valoradas y amadas en tanto que personas. Si la felicidad constituye la plenitud de la vida, a mi juicio dependerá de los distintos tipos de relaciones interpersonales que hayamos ido entablando durante los años. Y por esta razón es lógico que tantas veces la contemplemos a usted, le digo yo, a la mujer, a la muerte, como poder exterminador. Su acción consiste siempre en eliminar a seres queridos. No es extraño, pues, que aparezca delante de nuestros ojos como el mayor obstáculo para la dicha. Le digo yo porque soy muy sincero con ella, y ella también conmigo. La mujer me dice, soy muy consciente de ello y lo he comprobado durante miles de años. Porque la mujer lleva miles de años actuando. Los humanos en el fondo vivís para amar y ser amados. Incluso podríais ser definidos como aquellos seres que no pueden prescindir del amor. Vuestra vida temporal, en su mayor hondura, consiste en desarrollar tal condición amorosa. Pero el amor, ¿qué es exactamente para ti, filósofo? ¿Lo puedes explicar de manera breve y clara? Me pregunta ella, a mí. Tú que eres filósofo, que sabes tanto, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y yo le digo, no es fácil. Creo que en su núcleo implica necesitar radicalmente a alguien y sobre todo desear siempre su bien. Amar, al menos es mi experiencia, consiste en entregar la propia vida a otra persona, buscando antes su bien que el mío. De tal modo que se produce una especie de fusión de voluntades, de proyectos, con los cuales la vivencia de la unión, de la compenetración, crece y con ello la propia felicidad y la del otro. Por eso lo que usted origina con su acción letal, aunque quizá no se percate, señora, es la destrucción de un ser amado, lo cual sumerge en un abismo de soledad. Bueno, vale, no les quiero cansar, pero es interesante. Es curioso porque yo que lo he escrito,
A veces lo leo y me emociono. Digo, fíjate, qué cosas me decía, me lo he inventado yo todo, pero es sorprendente porque tiene una fuerza especial. Y no digo nada el capítulo último que se llama El Eterno Viviente. Ya con esto acabo. El Eterno Viviente es el capítulo último del librito. Porque la mujer me ha estado ocultando algo clave, me ha ido insinuando que tenemos mucho miedo a la muerte los seres humanos. Tenemos miedo y en realidad es porque no hemos asimilado un acontecimiento fundamental que ella, la muerte, ha experimentado en primer lugar. Y me lo cuenta de una forma que me quedo impresionado. Y cuenta, me revela que Jesús de Nazaret, este despreciado que murió en una cruz, en el que ya casi nadie cree y que lo desprecian, Jesús de Nazaret, cuando estaba en la tumba y yo quería destruirlo, porque la mujer es la muerte, no pude, me destruyó él a mí, me destruyó y yo ya no tengo fuerza, no tengo fuerza destructiva, tengo apariencia de fuerza. Y yo soy, dice la mujer, como vosotros me veis a mí. Y yo tengo una apariencia de fuerza, porque vosotros vivís aún en el miedo, porque no creéis que Jesús de Nazaret ha destruido la muerte, me lo dice ella. Vosotros creéis o no creéis porque sois muy limitados de cabeza. Pero yo, la mujer, lo he visto. No tengo fuerza para mataros. Es verdad que destruyo vuestro cuerpo, que parece que soy terrible y que la gente se asusta y que destruyo el cuerpo, pero eso es nada, eso es apariencia. Eso es apariencia, porque el eterno viviente, que así lo llamo yo, el eterno viviente, es un ser que existía antes de todo, sigue existiendo y no dejará nunca de existir. Es algo filosófico, es Dios. El eterno viviente se ha hecho como uno de tantos. En un lugar concreto Jesús muere en la cruz, perdonando, lo entierran y yo, el eterno viviente, y la muerte lo sabe, ha resucitado y está vivo. Y quien se una a él no temerá la muerte. Oye, yo lo leo y me lo creo. De verdad. O sea, como si fuera una inspiración, una revelación, porque está explicado de tal modo que nos hace ver que el terror, que casi nunca hablamos de eso, porque da miedo hablar, no es cristiano, no es cristiano. Los cristianos, cuando mueren, se encuentran con Dios. Esa es la revelación, eso es lo que la mujer a mí me ha dicho, que ella ha perdido el poder por este hombre inocente y santo, y en su poder los que existían antes de Jesús de Nazaret y los que existirán después de Jesús de Nazaret. La muerte, la mujer, no tiene poder, tiene apariencia de poder. Y tiene el poder que nosotros le otorgamos psicológicamente, pero no tiene poder. Es verdad que es dolorosa la separación del ser querido. Es dolorosa la separación del ser querido, porque la muerte es dura. Jesús de Nazaret llora cuando su amigo Lázaro está ahí enterrado. Pero yo soy la resurrección. Y entonces la mujer me lo revela con una fuerza que yo me quedo entusiasmado y le digo ya al final, porque ya con esto acabo, porque me dice, yo le digo, tremendo, me sobrecoge, ya no sé qué decir. Y la mujer me dice, comprendo tu asombro, que estés conmovido. El filósofo, le digo yo, gracias, muchas gracias por fortalecer mi esperanza cristiana, siempre débil y tambaleante. La mujer me dice, ya te he narrado con lenguaje comprensible lo esencial que deseaba comunicarte antes de que vinieras conmigo. Aunque hay muchos más misterios que no se me permite desvelar a nadie y tal y cual. ¿Vale? Y yo luego, de acuerdo. Nunca imaginé que podría recibir tanta iluminación sobre la vida humana al final de mi trayectoria biográfica. Le estoy sinceramente agradecido por su paciencia, por tan agradable conversación, por sus palabras esperanzadoras. Bueno, Enrique, me complace mucho que nuestra charla te haya fortalecido el ánimo. Estoy ante ti, estamos los dos solos. ¿Te sientes ya preparado? ¿Aceptas acompañarme ahora? Y yo le digo, sí, aquí me tiene, dispuesto a dejarlo todo, incluso a Clara, a los hijos y a los nietos, lo más valioso de mi vida. Tras escuchar sus palabras, nada me retiene en este mundo, nada. La mujer, me alegro, filósofo,
de que el miedo haya desaparecido de tu mente. No te preocupes, no temas, confía en mi revelación. Aunque muchos la conocen, casi nadie la cree en profundidad. Tú sí. Antes del fin te he manifestado la gran verdad, el camino, algo estrecho por el que te guiaré en mis brazos hacia la vida, porque me revela ella que su misión es llevar en sus brazos, que viene de Unamuno habla madre muerte, llevar en sus brazos a todos los que desaparecemos. Y acabo, el filósofo que soy yo le digo, jamás hubiera podido imaginar que la energía destructiva que los humanos hemos llamado la muerte, personificada en una mujer locuaz, erudita y elegante, tuviera que recordarme minutos antes de cerrar los ojos aquel mensaje remoto, difundido para el bien de toda la humanidad, ya casi olvidado en nuestro mundo ajetreado y un tanto desnortado. Sus palabras, Señor, han sido una luz radiante, consoladora. Sí, estoy ya preparado, puedo ya dormir en paz, viajar con una compañera tan afable y maternal como usted hacia la otra orilla, donde espero que me acoja en su seno el eterno viviente. Muy bien, gracias. ¿Cómo? Sí, claro. Pues muchas gracias no solo por el contenido, por la claridad, por haber subrayado aspectos tan importantes de la vida, pero el entusiasmo, la autografía, el exponerte de esa forma tan clara, tan brillante, gracias de verdad, Enrique. Bueno, seguro que hay muchísimas preguntas. Tenemos unos minutos para un debate sobre este tema tan importante. A lo mejor el médico, José María Urquía, puede empezar alguna reflexión. Sí, un comentario que quería hacer es, y en algún momento de tus libros creo que aparece, aquellas personas que han estado, vamos a decir, en la muerte, ¿no? Casi han salido de la muerte de una forma inesperada, ¿no? Después de casi decir, bueno, pues ya se han ido, ¿no? Ese retorno de esas personas, hay un cambio curioso en su psicología, no sé si estarás de acuerdo. Hay gente que después de haber pasado por esa situación o de ese trance, después de haber pasado en ese trance, de esa situación de, vamos, de casi han estado en la muerte, casi han estado tocando el otro lado, bueno, vuelven, ¿no? Y vuelven de otra manera. No sé cómo podríamos explicar gente que de repente pues empieza a vivir de una forma distinta, mucho más activa o cambia en su vida. ¿A qué crees que se debe o si compartes este punto de vista o no? Hombre, no necesariamente es un punto de vista, si es objetivo, si es un hecho que las personas realmente experimentan cambios morales y existenciales tras haber estado cerca o haber visto o pensado que estaban muriéndose, eso no es una cuestión de opinión. Pero a mí me parece que es como si dijéramos un desarrollo de la tanatoética de la que yo quiero hablar. No sé si hay por aquí un... Sí, entonces, yo creo que una de las virtudes que tiene el que una persona se acerque al final es replantear muchas cosas. Yo mismo, cuando me dio la angina de pecho, yo tuve una sensación, lo cuento también aquí en el librito, y yo es que me ahogaba, no podía respirar, y me ahogaba, me estaba fatal, me dolía el pecho, yo lo cuento aquí, yo miraba a mi mujer y digo, esto ya se ha acabado. Y lo más sorprendente es que no sentí pánico, ni miedo, ni terror, ¿no? Sentí como una especie de aceptación, decir, esto es una cosa que no depende de mí, pues si ha llegado al final, pues nada, lo que Dios quiera. Y tengo que decir que eso me ha afectado, o sea, me ha afectado para escribir el librito este y para escribir el otro librito que ha mencionado. En realidad, ¿qué es lo más importante que tengo yo que decir, que hacer en mi vida? Todas las mis obsesiones, tengo que escribir el librito de mi experiencia cristiana, que no, ya me puedo morir, ya me quedo tranquilo, ya he dicho lo que quería decir. Si vivo mucho tiempo, me parece estupendo, pero quiero decir que todos, cuando estamos muy cerca de algo, pues nos planteamos qué quería yo hacer y cómo tengo que cambiar, y no puedo tratar así a mi marido.
no debo tratar así a mis hijos. Esto no puede ser. Yo me lo he replanteado. Tengo que estar más tiempo con mis hijos. Ya no tengo que investigar ni publicar tanto. Ahora centrarme en lo fundamental. Y además tengo que dar testimonio de Jesucristo. Yo soy catedrático de filosofía. Muy bien, la filosofía es estupenda, maravillosa. He sido muy feliz. Pero ¿qué es lo esencial de la vida para mí? ¿Entiendes? ¿Qué es lo esencial? Todo eso nos pasa a todos, vamos, en otros niveles. Cada uno en su propio mundo, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la intervención. Ha sido un placer escuchar. Además, prometo leerme ese diálogo socrático en el cual es la muerte de Sócrates, esa interlocución. Esto no es ningún afán publicitario, me da lo mismo. Esto es el afán de mostrar el problema de la muerte. No, yo no he venido aquí a hablar de mi libro. No. Eso lo decía otro escritor. A hablar del libro, sino de la muerte. Vale, perdón. Sí, pero es un diálogo el que tú tienes con la muerte, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la muerte es una oportunidad. O pensar sobre la muerte. El muriente es una oportunidad, ¿no? Entonces, eso que da esa oportunidad para poder hacer las paces con nosotros mismos o con todo lo que nos rodea. Precisamente a mí me llama la atención cómo en esta sociedad que vivimos actualmente, una sociedad muy adolescente, en la cual tendemos a ocultar la muerte. El primer apartado, ocultar la muerte y la propia vida. Anteriormente, si esto no es una cuestión de mucho tiempo, las personas nacían en casa y morían en casa. Nacían rodeados de los padres, rodeados de todos, y morían también de alguna forma. Además, duraba ese tiempo, ¿no? Entonces, esa oportunidad que nos da la muerte, ¿por qué esta sociedad nos quiere quitar esa oportunidad? Porque precisamente nos oculta, ¿no? Esa reflexión es una reflexión importante porque ha sido un cambio en la sociedad. Las sociedades anteriores, no hace ir mucho en el tiempo, eso se daba. Entonces, ¿por qué en esta sociedad actual se tiende a ocultar la muerte? Llevar a los hospitales, que ocurre en sitios donde nadie sepa y al final solamente ya está el cadáver. Pero el muriente ha desaparecido. Es un poco sobre eso, a ver qué reflexión podrías hacer. Es interesante la pregunta, ¿por qué hay un proceso de ocultación de la muerte? ¿Por qué? Yo creo que la sociedad contemporánea o las sociedades... Vamos a ver, hay un factor, yo creo que es el mundo... Primero, el mundo de la naturaleza, o sea, el contacto con la naturaleza, los agricultores, ganaderos, el mundo rural. La muerte es un ciclo muy asimilado, ¿no? Y Montaigne, en el Renacimiento, Montaigne era un hombre muy rico, vivía en un castillo, era un filósofo, se sorprendía de que los campesinos muriesen con tal naturalidad y tal tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que además de esta especie de mundo de la urbe, del progreso, de los avances técnicos y de las prisas y los trabajos y todo lo que queramos, hay un proceso también muy grande de secularización. Porque Montaigne era un hombre religioso y se daba cuenta que los campesinos eran religiosos como muy naturales, ¿no? Yo creo que en alguna medida, la mujer me lo dice a su estilo, es decir, cuanto más se alejan las personas del mundo de la trascendencia, de la revelación especial del cristianismo y de otras religiones que apuntan hacia otro mundo, pues claro, el hombre se queda en un proceso inmanente, finito, y no se puede asimilar, que, ¿entiendes? No lo puedes asimilar, no lo puedes pensar. También es verdad que ahora se vive más años, y como se vive más años, pues, pero pensamos menos en la muerte, pero es que cuando lo pensamos eso es insoportable. O sea, no podemos pensar en la muerte, por favor, esto se nos va a acabar. No podemos, porque psicológicamente es muy difícil. Freud decía que en el fondo, nadie piensa que se va a morir. En el fondo, la gente piensa que se mueren los demás. Porque no, ¿entiendes? El problema de la muerte es tuyo, de aquel. Yo en el fondo no me creo de verdad que me voy a morir. Sí, te lo crees como idea, pero no te lo crees realmente. ¿Por qué? Porque es imposible pensar la nada. Porque siempre que piensas la nada, lo piensas desde un yo existente. Piensas tu funeral desde un yo existente. Entonces, el mundo contemporáneo, excesivamente alejado de creencias religiosas profundas, cuyo núcleo es la otra vida,
ya no se puede enfrentar a la aniquilación total y por tanto hay que ocultarlo. Hay que ocultarlo. Cuando alguien se muere ya no es en casa, en los hospitales, y tal, y todo, fuera, 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 fuera. Incluso los niños. Me acuerdo de una situación familiar, pero los niños mejor que no. ¿Pero cómo que mejor que no? Los niños tienen que ver que su abuela ha muerto. No, pero es que le puede impactar. Pues que le impacte, ¿eh? Pero si es que es la realidad, el niño se va a morir. Ay, sí, sí, no se lo puede decir al niño eso. ¿Cómo que no? El niño se va a morir. Y tú también. Y la abuela también. Y tenemos que ver la realidad. ¿Por qué? Porque hay que ocultarlo. Y hay a veces hechos de que entras a una casa, ves a un enfermo y la mujer me dijo a mí, no le digas a mi marido que está muy grave porque yo sé que se está muriendo, pero él no lo sabe. Y luego yo estoy hablando con el profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, cuando te vayas, no le digas a mi mujer que estoy muy grave, que yo me estoy muriendo, ¿sabes? Porque es que ella se asustará. Yo me he quedado alucinado. Digo, fíjate qué cosas, qué pacto de silencio. No se puede hablar con naturalidad. Oye, Manuela, ha llegado mi hora, me estoy muriendo, hay que arreglar todo esto, me encuentro muy mal, quiero despedirme de ti. La realidad, pues nuestra sociedad lo oculta, lo oculta. La razón es difícil, pero algo del proceso de secularización quizá no. Sí, yo quería saber, a ver si es verdad, cuando llega el último momento y ya la persona se está muriendo, hay muchas que no se mueren y vuelven, se recuperan y dicen, no, yo he visto una luz brillante, un camino largo muy iluminado, pero bueno, eso ya ha pasado, ya estoy bien otra vez. ¿Es verdad que en el último momento se ve un camino con mucha luz muy iluminado? Bueno, es verdad, eso es lo que cuentan algunas personas que han estado, pero atentos, Pero han no es estado para reírse la pregunta, ¿no? no, Ah, han estado clínicamente muertos. eso es, eso Una es. cosa es estar clínicamente muerto y otra cosa es estar muerto. Porque clínicamente significa que según nuestros conocimientos científicos y técnicos, la persona está muerta. Ahora, ¿está realmente muerta? No lo sabemos, pero lo que también los neurólogos apuntan, que el cerebro cuando deja de, como si dijéramos, de funcionar, tiene como bueno, hay explicaciones neurológicas, hay un foco de luz, etcétera. Yo creo que yo no soy partidario de las demostraciones científicas de que hay otra vida. Yo creo que eso no se puede demostrar científicamente. Creo yo, que es una creencia. O sea, que creo yo. Entonces, lo que ven estas personas forma parte de la otra vida. Yo creo que forma parte del proceso de morir, de lo que acontece en el cerebro humano cuando alguien está muriendo, le falla el corazón, le falla el cerebro, algo acontece. Algo acontece. Pero bien es verdad también que lo de la luz es muy bíblico y de muchas religiones. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Y por tanto, el hecho de que veamos algo de luz, siempre nos ha pensado que... Mi padre decía, es que yo tengo miedo a la muerte porque es que, como él era valenciano, me gusta tanto el sol, la luz, y es que estaría ahí todo a oscuras. Yo digo, ¿quién te ha dicho que estarás todo a oscuras? Porque, primero, ¿entiendes? Él se imaginaba a sí mismo vivo todo a oscuras. Pero vamos a ver, o estás vivo o estás muerto. Si estás muerto, ¿por qué es todo a oscuras? Porque si Dios es luz. Y por tanto, eso que usted dice, el que vean una luz nos hace interrogar, pero yo creo que es un proceso del morir, no de la muerte propiamente. Porque nadie ha vuelto de la muerte, solo Jesucristo. Y la resurrección de Lázaro, que volvió a morir, porque Lázaro ha vuelto a morir. Pero claro, la realidad de Jesucristo es que está vivo, está en otra dimensión, podemos comunicarnos con él y se hace presente en la historia. Eso ya es una resurrección de otro calibre, no es un muerto que lo resucitan y que luego se vuelve a morir. Pero eso que usted cuenta es el proceso de morir, no la muerte propiamente. Me lo he preguntado muchas veces porque lo he oído muchas veces y digo, es el momento de preguntar a ver qué pasa. Pues me gusta mucho su contestación. La vida después de la vida, de la muerte. Bueno, la vida después de la vida, sí. Sí, más. Sí, pero hay... sí. ¿Qué opinión le... Pero un momento que se escucha... ¿Qué opinión le merece esa corriente del transhumanismo? ¿Transhumanismo? Sí. Que
bueno. Bueno, se va un poco de esto, pero es verdad que en el transhumanismo también hay un intento de la inmortalidad, de inmortalización, de crear seres humanos que puedan superar de algún modo la muerte. Yo he estado en Oxford, allí había muchos investigando el transhumanismo, la posibilidad de potenciar capacidades humanas superiores a los condicionamientos biológicos de la especie, y una de ellas es la muerte. ¿Cómo podemos hacer que los seres humanos sean inmortales o que vivan muchos años? Todo eso me parece de momento ciencia ficción. Y yo creo, vamos, estoy convencido que la muerte podremos vivir. Antes, me acuerdo, me enseñaron un artículo de un periódico de Salamanca donde decía: un anciano de 40 años ha sido atropellado. Un anciano de 40 años, eso lo decían en 1901 o por ahí. Entonces ahora, bueno, ahora una media, aquí hay gente, personas muy mayores. Claro, unos ancianos más mayores. Antes vivía una media de 40 años, ahora 80, a lo mejor llegamos a vivir 120, 140, pero la muerte, que el transhumanismo pretende superar la muerte, me parece, sinceramente, es un a priori antropológico. Me parece. ¿Y qué explicas? Insuperable, vamos. Sí. Insuperable, sí. Y en ese diálogo con la muerte, cuando tú le preguntas ¿y qué explicación tiene la muerte de unos niños, de gente que de repente a los 6, 7 años, ¡pum!, su vida desaparece? ¿Qué dice esa señora, esa dama sobre esas muertes que... Porque podemos entender el final, o una vida acabada, que se suele decir, el final de una vida, pero esas muertes de repente que son absolutamente dramáticas y irracionales, ¿qué podemos decir sobre eso? La mujer, no sé dónde lo explica, pero la mujer, la muerte de la que estamos hablando, nos hemos hecho ya muy familiarizados con ella. La mujer lo que dice es que a ella le duele, le hace sufrir también tenerse que llevar a los niños y a los jóvenes. Pero también dice algo importante para todos nosotros: la muerte no es la que elige arbitrariamente quién ha de desaparecer. Hay un diseño, hay un eterno viviente presente en los acontecimientos. Entonces la muerte lo que viene a decir es que nosotros vemos lo inmediato. Nosotros vemos que un hijo se está muriendo, esto es horrible, tiene cáncer, se me muere el hijo, esto es tremendo. Solo vemos esto. El eterno viviente tiene una visión mucho más amplia. Evidentemente es doloroso la muerte de un hijo o de un niño. Forma parte de los misterios de la vida. La señora es consciente. Y luego ya, eso ya entre paréntesis, no me lo dice ella, pero todos lo pensamos. Es decir, hay un misterio en el sufrimiento. Que Jesús de Nazaret, Dios se ha revelado en un hombre sufriente, una tortura en la cruz. ¿Qué sentido tiene esto? Porque ahora la cruz, todos vemos cruces, pero la cruz, en los primeros años del cristianismo no se podía representar la cruz de Cristo, porque eso lo tenían allí como un patíbulo, una tortura horrible. Ha sido después, con el paso del tiempo, donde se ha dado significado. No entendemos por qué tuvo que sufrir Dios encarnado, Jesús de Nazaret. No entendemos por qué mueren los niños. Pero alguien entiende la guerra de Ucrania. Esta gente está muriendo, pero por Dios, ¿qué es esto? Personas inocentes como nosotros, reventados por bombas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? Porque también hay un misterio, la libertad humana, la presencia de Dios, la libertad humana. Podemos decir, ya, pero cuando se muere un niño pequeño de cáncer, y hay personas que han perdido la fe, como diciendo, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido que mi hijo se muera? No existe Dios. Si mi hijo muere, no existe Dios, no puede ser. Dios no es bueno, es horrible. Es un misterio. Es un misterio. Bueno, es que nosotros solamente vemos lo que vemos. Dios ve mucho más allá. ¿Qué es lo que Él ve? Pues no lo sabemos, porque nosotros somos espaciotemporales. Él está por encima del espacio del tiempo. Ya, pero el sufrimiento que yo tengo, joder, ya, pero ese sufrimiento a veces también tiene contribuciones y beneficios en otros sentidos. Ha avanzado mucho la medicina porque los niños se morían de pequeño. Y ahora ya no se muere casi nadie. Entonces, al mismo tiempo, crecen las virtudes, la solidaridad, el esfuerzo humano. Tenemos que madurar, buscar hacer el bien.
luchar contra la muerte, buscando el bien. Pero ¿por qué mueren los niños? No lo sabemos. Una vez se lo preguntaron, yo creo que a Ratzinger se lo preguntaron, al Papa Benedicto XVI, que es todo un teólogo. No sé quién le preguntó, oiga, ¿y por qué mueren los niños inocentes? Y él dijo, pues no lo sabemos. Y no lo sabemos, es un misterio. La vida forma parte de algo enigmático. No comprendemos. ¿Alguna última pregunta? Sí, allí hay una. Perdón, hablando de la muerte, ¿cómo tenemos que interpretar el anuncio del final de los tiempos? Que no sé, forma parte de la revelación, es decir, y tiene que ver con el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. A mí es que lo del tiempo me apasiona, me parece que es la clave de todo. Nosotros somos seres temporales, vivimos en el tiempo. Significa que hubo un momento en que empezó el cosmos, el mundo, el Big Bang, la explosión. Vale, hubo un momento en que algo empezó, ¿eh? Una explosión, un origen, que para la tradición cristiana es Dios Todopoderoso. Nada más empezar el credo, si alguno reza el credo aquí, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, todo ha sido originado por Dios. Empieza el tiempo. Él es el eterno viviente, como llamo yo. Él está fuera del tiempo, empieza el tiempo. Empieza en tiempo, primero el cosmos, la materia, los animales, digamos la vida, hasta que llegan los seres autoconscientes, que somos nosotros. Pasan millones y millones de años, hasta que llegamos, por un proceso evolutivo que es compatible con la existencia de Dios, llegamos los seres humanos autoconscientes y empieza la historia de la humanidad. Y es una historia de la libertad, y es una historia de salvación, donde Dios elige a un pueblo que no era ni pueblo, el pueblo de Israel, y le empieza a comunicarse con él a través de profetas, signos, etcétera, reyes, tal, hasta que llega a la plenitud de los tiempos, Jesús de Nazaret, y nosotros estamos en un tiempo posterior a la revelación plena, que es Jesús de Nazaret. Y este tiempo llegará a un final, el final de los tiempos. La historia se acabará. Aquí no vamos a estar millones y millones de años los seres humanos. No. La historia se acabará. ¿Cómo se acabará? No lo sabemos. Si caerán meteoritos, si habrá explosiones, si habrá terremotos, no lo sabemos. El libro del Apocalipsis y los evangelios hacen referencia a un final tremendo que es para asustarse. Pero lo que es evidente es que llegará el final de los tiempos y toda la historia de la humanidad acabará. Eso es lo que dice la revelación. Eso es. Y no solamente acabará, sino que la revelación significa que ese Dios que origina el universo y que origina la vida y la vida autoconsciente y se comunica en la historia, ese mismo Dios todopoderoso que se comunica en la historia a través de Jesús de Nazaret, etc., ese mismo Dios nos va a juzgar a los hombres. El final de los tiempos, ya se ha acabado todo, se acabó. Hay una revelación ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados. Yo tengo preocupación y también la mujer me dice algo sobre... Hay cosas que no quiero contar. Y, dígame alguna, por favor, dígame alguna. Pues mira, hay algo interesante que es cómo hacer compatible la misericordia con la justicia, que es Dios. Habrá un final de los tiempos y habrá un juicio. Pues yo no creo eso. Pues no pasa nada, no es obligatorio creerlo. La fe no se impone, se propone, se ha revelado. La historia acabará, el final de los tiempos acabará. Que el final de los tiempos ya llega para cuando cada uno se muere. Cuando yo me muero, se ha acabado el mundo. Ya se ha acabado el mundo. La historia ya se ha acabado. A efectos míos, ya se ha acabado. O sea que cada muerte de un individuo es el final de los tiempos de ese individuo. Por eso la Iglesia siempre ha distinguido entre un juicio, por así decir, personal y un juicio universal. Porque todos estos criminales que van asesinando y generando guerras y matando inocentes, ¿eso qué pasa? No, es muy serio. No se puede matar a los seres humanos como si fueran perros, porque Dios es. ¡Ay, qué más da que Dios! No, es que somos libres. Y claro, somos libres. Y por tanto el final de los tiempos significa que todo lo que hayan hecho, y cuanto más poder tiene uno, más poderoso es uno, más responsable es, más juicio sobre él.
Es que lo que la gente no se da cuenta, porque nos hemos quitado el infierno de la cabeza, aquí no hay infierno ni hay nada, porque todos nos salvamos, todos somos buenos, Dios es muy bueno y nos quiere a todos. Sí, pero es que nosotros somos libres. Y si somos libres, somos responsables de lo que hacemos. Y si un tío origina una guerra y mata a inocentes y a inocentes y a inocentes, eso nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí. Porque ¿cómo juzgamos nosotros? ¿Qué juicio hacemos? ¿Qué juicio? Alguien que ha asesinado a 20 personas lo condenamos a 1000 años de cárcel. ¿Y qué hemos hecho? El juicio humano es muy limitado, por eso la escatología dice, final de los tiempos, juicio particular, juicio universal, pero no para asustarnos, ¡ay, qué horrible! No, es porque somos libres. Y eso tiene sus efectos morales. No sé si he respondido o he asustado o pero es importante. Yo me lo pienso muchas veces. ¿Cómo me presentaré yo ante Dios? ¿Qué es lo que yo he hecho? Todo, ¿no? Bueno, terminamos ya Sí, aquí. ya, porque si no ya... Muy bien. Gracias y muy bien. Perdón por haber sido un poco pesado y haberme No, alargado. ni muchísimo menos. Muchas gracias, Enrique. Una clausura brillante del ciclo.